Sandra Pascual. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio. Créditos. Derecho de autor. Derechos de edición reservados. Derecho de autor Sandra Pascual. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de estos. Parte segunda. Yo y el dinero. Siempre tuve la habilidad de que el dinero me llegara con facilidad y mi vida en ese aspecto ha sido un éxito tras otro. Ya de niño aprendí a ganarme mi dinero. Aunque mis padres me daban una pequeña paguita, yo siempre busqué la manera de ganar más dinero por mi cuenta. De niño recogía tanto en las basuras de calle como por las tiendas cartones, revistas, periódicos, botellas de cristal, de cava, de cola, de cerveza, de vino, de sifón, etc. Y luego las revendía. Estas últimas, las de sifón, eran las que mejor me pagaban, 25 pesetas. Que yo me dedicara a esto, a mis padres no les hacía mucha gracia, porque yo no lo necesitaba, pero yo tenía muy claro que así obtenía un dinero extra para mis gastos. Y a mí siempre me gustó vivir bien. Allí donde yo veía un negocio, allí iba. En la tienda de mi madre, se regalaban sobres con cromos junto con los yogures. Yo tendría unos 8 años y mi hermano unos 5. El repartidor siempre nos daba a nosotros 2. Algunos sobres de cromos de más. Además en la tienda de mi madre siempre sobraban algunos sobres, o bien porque no se habían vendido, o bien porque algunos clientes no los querían y se los dejaban allí. Yo cogía estos sobres de cromos más los nuestros, los abría y los seleccionaba. Luego algunos domingos mi hermano y yo los llevábamos al mercado de San Antonio para venderlos. Mi padre nos acercaba con el coche, pero después volvíamos los dos con el autobús. Así empecé de bien pequeñina a meterme en el mundo de la compra-venta. También me dedicaba a comprar y vender tebeos. Los conocía a fondo, los estudiaba y seleccionaba con criterio y sabía cuáles podía vender y a quién. Los compraba en mercadillos bien de precio, y se los revendía a los niños del barrio y obtenía mi ganancia. También tenía la costumbre de recoger caracoles, junto con algunos amigos. Íbamos por las casas abandonadas con jardín o bien solares con hierba, y recogíamos caracoles vivos para después venderlos en el mercado. Su precio variaba dependiendo del mes, pero nos los habían llegado a pagar a 1000 pesetas el kilo. Y después repartíamos los beneficios entre todos. Eso sí, siempre decíamos en las tiendas donde los vendíamos que los habíamos recogido en el Parque Güello en la Sierra de Collserola. Nadie sabía de dónde salían realmente. Con 12 años, después de ir al colegio del Parque Güell, mis padres ya me daban una paga un poco más grande de unas 500 pesetas. Yo ya aprendí a buscar mayores oportunidades para obtener más dinero. Observé que había tiendas que coleccionaban cosas y comprendí que podía conseguirlas como clientes, si les llevaba cosas de colección que les pudieran interesar. Como yo paseaba mucho por Barcelona, buscaba cosas de colección, las compraba bien de precio y después se las revendía a las tiendas a mejor precio y así me ganaba la diferencia. Mi padre coleccionaba sellos. Yo cogí la afición de coleccionar sellos gracias a él. Tenía todos los libros de los sellos y sabía reconocerlos y cuánto valían. Tenía la costumbre de ir a correos a comprar sellos nuevos. Y aprendí a comprarlos bien de precio y venderlos más caros en cuanto me salía una oportunidad. Detrás de mi casa había una tienda donde se vendían tebeos. Al dueño de la tienda le gustaba coleccionar sellos.
Un día paseando encontré una filatelia que vendía lotes de sellos de antes de la Guerra Civil Española. Vi que me salían muy bien de precio. El lote costaba 100 pesetas. Estaban mezclados y entre ellos había sellos que eran valiosos. El primer lote que compré se lo vendí al señor de la tienda de tebeos. Sacaba entre 1000 y 1300 pesetas por cada lote de 100, o sea un beneficio muy grande. No los vendía todos de golpe, sino poco a poco. Cogí la costumbre de ir preguntando en los estancos, si aún les quedaban sellos de la época de Franco. Era el principio de la democracia. A mí me costaban lo que valía el sello. Una hoja de 100 sellos de 1 peseta, la compraba por 100 pesetas. Si el sello era de 2, yo pagaba 200 pesetas. Pero luego los vendía como sellos de colección. Llegó un momento que yo ya tenía 2 tiendas que eran clientes fijos y me convertí en el proveedor de toda su filatelia. Había una revista llamada Segunda Mano, que yo me estudiaba a fondo. Miraba entre lo que se vendía, qué cosas me podían interesar. Por ejemplo, si veía una cámara que el precio estaba bien, iba a buscarla a casa de la persona que la vendía, pero siempre regateaba el precio y lograba que lo bajara. Aprendí a negociar y sabía hacerlo, aprendí a convencer. Venga va que te lo pago ya. Que ya cobras y tienes tu dinero ya. También aprendí a colocar las cosas que compraba entre la gente que yo conocía. Observaba lo que les gustaba, lo que necesitaban. Desarrollé la habilidad de saber ganarme a los clientes. También cuando algún conocido o alguno de mis clientes querían vender algo, si era alguna cosa que a mí me interesaba, pues yo la compraba. Yo comerciaba con cosas de valor medio, como cámaras o calculadoras y artículos electrónicos. Cuando iba a Andorra con mis padres, bajaba cargado de calculadoras para venderlas. Eran una novedad y sabía que las podía vender bien de precio y fácilmente. Allí donde yo viera negocio, allí estaba yo sacando mi parte. Más adelante mis padres me subieron la paga a 1000 pesetas, pero también mis gastos iban en aumento. Parte del dinero que obtenía, me lo gastaba en ropa de chica. Y gastaba una media de 3000 pesetas a la semana. Me compraba ropa, me compraba zapatos. Más adelante también tuve que costear el gasto de ponerme hormonas. Especialmente con un amigo que tenía, se llamaba José María. Gastábamos mucho más dinero, porque íbamos juntos a comer a restaurantes muy a menudo y nos gustaba comer bien. Yo no me estaba de nada. Más adelante vino un trapero al barrio y ahí la cosa cambió más a favor mío. Yo ya tenía mi mercado y como era el más grande de la pandilla, pues fui a comerciar con el trapero directamente y le dije: ¿tú quieres que toda la gente de aquí, que todos los críos te traigan cosas? Pues yo quiero una comisión. Tú me pagas un tanto por ciento, o si no, yo les convenzo de que se vayan a otro lado y no te va a vender nadie. El trapero lo entendió y para no perder las ventas aceptó mis condiciones. A partir de entonces, de todas las transacciones que se hacían en el barrio a nivel de juventud, de adultos no, cualquier niño que fuera a venderle alguna cosa al trapero, como todos estaban recomendados por mí, de la parte de su ganancia el trapero me daba un tanto por ciento. De todo el movimiento que se vendía cada semana, yo recibía mi porcentaje. Él me pagaba por las cosas que la gente le llevaba. En el barrio había otro chico que también se dedicaba a comprar y vender.
Era un vecino mío que se llamaba Antonio, que era 4 años mayor que yo y que terminó de joyero. Al ser más mayor, él tenía más experiencia. Él lo hacía también usando la revista Segunda Mano, pero él comerciaba con artículos más selectos y más caros, o sea, él podía gastar más. Yo aprendí todo lo que era posible de él, aunque muchas cosas salieron de mí mismo. Antonio vivía en el mismo bloque que mi novia Inma, pero en los bajos. Como yo sabía a qué se dedicaba y él sabía lo que yo hacía, llegamos a un acuerdo y colaborábamos. Si a él le interesaba algo de alguien, me lo decía y viceversa. Por ejemplo, una persona le quería vender un artículo por 750 pesetas, pero él le ofrecía solo 500 pesetas. Él sabía que esa misma persona luego vendría a mí, así que me avisaba. Cuando esa persona llegaba yo le ofrecía solo 450 pesetas y entonces no me lo vendía a mí sino que volvía a él. Cuando a mí me interesaba algo, yo avisaba a Antonio. Oye Antonio, te van a ir a ofrecer esto. No lo compres. Así lográbamos comprar los artículos de la gente del barrio a precio más barato y que no subieran de precio. Aquí ya nos venían a vender hasta la gente más mayor del barrio. Total que teníamos montados 2 chiringuitos de chanchulleo de todo tipo. Me acuerdo que incluso iba a los desguaces de coches para comprar piezas de coches o ruedas de modelos determinados, siempre por encargo. También les montaba el radiocasete a mis clientes y les hacía siempre mejor precio que en cualquier taller. Así empezó mi camino de aprendizaje para la prosperidad de mi economía, aprendiendo a comprar y a revender, y cobrando comisiones por las ventas que se realizaban en el barrio. Cuando estuve con Inma, también gastaba mucho. Me compré un coche. Hacíamos salidas y todo eso se tenía que pagar. Y la única forma, sin hacer nada ilegal, para mí era comprar y vender y me funcionaba muy bien. Inma siempre me decía, José, pero si tú no trabajas, ¿cómo es que siempre tienes dinero? ¿Cómo lo haces? Nunca le contesté. Me ganaba la vida haciendo chanchullos de este tipo, sin hacer nada ilegal, porque todo lo que circulaba por el barrio, de una forma u otra pasaba por mis manos. Aunque yo no lo llegara a ver, a mí se me pagaba una comisión por todo lo que la gente joven vendía. Eran otros tiempos. La gente se buscaba la vida así. Y yo ya fui un líder desde joven. Mis cambios de ropa. Un día sin saber cómo, justo después de levantarme y desayunar, me dirigí al dormitorio de mis padres, abrí el armario y me puse la ropa de mi madre. Me acuerdo que era un sábado ya que mi madre estaba en la tienda. Con 12 años empecé a cambiarme de ropa y a ponerme ropa de mujer a escondidas de mis padres los fines de semana, cuando ellos no estaban en casa. Los primeros años eso para mí era un problema en mi cabeza, porque yo no entendía lo que me pasaba, ni por qué lo hacía y tampoco tenía a nadie a quien preguntarle o con quien hablar del tema. Mi primera compra de ropa femenina fue a los 13 años. Empecé básicamente adquiriendo medias y como no tenía más imaginación, pues iba a las mismas tiendas donde iba mi madre. Con 14 años empecé a comprar y a leer revistas eróticas. Todas tenían su consultorio sexológico. Decidí escribirles para preguntar y averiguar acerca del tema. Por aquel entonces no había casi ninguna información sobre la transexualidad y las respuestas que me mandaban eran muy vagas, porque ellos tampoco sabían.
A los 14 años empecé a tener contacto con el mundo del espectáculo. Yo corría mucho por Barcelona, andaba mucho por la ciudad y descubrí la zona del Paralelo, donde estaban los cabarets y teatros. Era aún menor y no podía salir de noche. Mis padres no me dejaban, pero encontré un teatro que tenía actuación de mañana, tarde y noche. Era la Bodega Apolo. Un día fui a la actuación de la mañana. No sé cómo me dejaron entrar puesto que solo tenía 14 años. Quizás porque yo era muy alto. Pagué mi entrada, que incluía la consumición de una bebida y me gustó el ambiente, así que volví. Durante el verano me acostumbré a ir una vez por semana. Hacían un poco de todo, espectáculos transformistas, algunos eróticos, cantaban y bailaban. Era divertido y me gustaba. 35 años después, en otro teatro, me reencontré con una artista que trabajaba allí y que se llama Hilda Love y que ahora tiene 90 años recién cumplidos y aún sigue actuando alguna vez. Cuando me vio, enseguida me reconoció y me dijo: «A ti te conozco de hace muchos años. Me acuerdo de cuando tú ibas a la Bodega Apolo. Entonces eras niño». Sí, un niño joven que se sentaba siempre en el mismo sitio y que venía muy a menudo, se acordaba de mí. Y eso que por aquella época nunca llegamos a hablar. Es una mujer increíble. A medida que iba creciendo, seguí yendo a espectáculos pero ya de más calidad. Con 16 años pasé a la sesión de tarde del Molino y con 17 ya empecé a ir a espectáculos de noche. Eran espectáculos más duros, erótico porno. A veces iba al Panams o al Tabú, en las Ramblas de Barcelona y a veces al New York, este último situado en la calle Escudillers. A mí siempre me han gustado las chicas, no los chicos, pero me gustaba vestirme de chica y en mi cabeza no entendía esta contradicción. Por lo que no sabía si quería ser chico o si quería ser chica. No sabía si me quería operar y cambiar de sexo o no. Estaba muy confuso. No sabía nada de nada. Era demasiado joven y tenía la cabeza muy liada. Como a través de los consultorios, tampoco encontraba las respuestas que yo necesitaba, seguí buscando. En una revista un día encontré un anuncio de alguien que quería hacerse un cambio de sexo y quería ponerse pechos y preguntaba qué debía hacer. La respuesta de la revista era que acudiera al consulado de los Estados Unidos para que le pusieran en contacto con un médico, porque explicaban que en América los médicos ya lo hacían. Así que yo con 15 años ni corto, ni perezoso me fui directamente al consulado de los Estados Unidos en Barcelona para preguntarles. El consulado estaba en un piso en la calle Vía Laietana protegido por seguridad. Entré y fui directamente al primer funcionario que me atendió y le pregunté si ellos conocían a un médico que pudiera hacerme un cambio de sexo. Al oír la pregunta, se quedó muy sorprendido. El funcionario fue muy educado y me contestó que ellos sobre eso no me podían informar, que ellos se dedicaban solo a temas de visados y pasaportes, que no se dedicaban a temas médicos. Cuando salí por la puerta, había un policía nacional que guardaba la entrada y que había estado escuchando la conversación. El policía me llamó y me dijo: «Oye chico, esto que has preguntado de que te quieres cambiar el sexo, ¿tú estás seguro?». Me lo dijo con cariño. En fin, salí de allí igual, sin saber a quién acudir ni a quién preguntar. Un poco más adelante se me ocurrió poner algún anuncio en la sección de contactos de las revistas para localizar alguna persona similar a mí.
con quien mantener una relación de amistad y poder hablar para entender un poco más y recoger información. Alguna vez mis padres me habían comentado en casa que si necesitaba algún consejo de ellos sobre el tema adolescente, que podía contar con ellos, que cualquier cosa que quisiera preguntarles, ellos estaban allí para ayudarme. Un día me decidí a explicarles a mis padres lo que me estaba pasando. Así que se los dije, que desde que tenía 12 años me cambiaba de ropa y me ponía ropa de mujer y que quería ser chica. No lo entendieron y tampoco lo aceptaron, sobre todo mi padre. Fue un error el explicárselos, fue lo peor que pude hacer. A partir de entonces mis padres cambiaron mucho su relación conmigo. Y comenzaron las broncas. Pasé una época muy difícil. En vez de apoyarme, me llamaban de todo. Incluso llegaron a decirme que ojalá yo hubiera sido homosexual. Porque chico con chico no se notaba y las apariencias sociales quedaban cubiertas, pero cambiar a chica se notaba mucho y eso les hacía sufrir. Si yo hubiera sido un chico a quien le gustan los chicos, pues para ellos aún yo hubiera tenido un pase. Mis padres cargaron la culpa de mi tendencia sexual contra mis abuelos. Sobre todo, contra mi abuela, que precisamente nunca tuvo nada que ver. Probablemente por la buena relación que yo tuve con ellos siendo un crío. Claro, de pequeño. Cuando mi hermano estaba recién nacido, yo pasaba muchas horas con mis abuelos, entre semana casi siempre estaba con ellos porque mi madre trabajaba todo el día en la tienda y mi padre también estaba todo el día trabajando. Muchos domingos también los pasaba junto a mis abuelos. Así que había que echarle la culpa a alguien. Ellos pensaron que mis abuelos me habían educado mal. No era verdad. Mis padres cambiaron mucho de actitud respecto a mí. Vigilaban todo lo que yo hacía. Antes de saberlo, ellos se iban cada fin de semana y me dejaban solo el fin de semana en casa. Era cuando yo aprovechaba para cambiarme de ropa. Pues dejaron de salir los fines de semana, solo para vigilarme. También comenzaron a controlar mi correo. Como yo escribía a las revistas y recibía algunas cartas en respuesta, me pillaron una vez y nunca más. Calculé a qué hora llegaba el cartero y cogí la costumbre de salir a tiempo a buscar mi correo antes de que el cartero llegara a mi casa. El cartero luego ya me conocía y me guardaba mis cartas. Mis padres no me volvieron a pillar una carta jamás. Y más tarde me abrí un apartado en correos. Yo no veía por qué debía esconderme ante nadie, así que también decidí explicárselo a mis amistades de mi edad y pasó lo que tenía que pasar, que casi todas mis amistades se fueron. Amigos desde niño, mis amigos del barrio, dejaron de ser mis amigos. Los perdí a casi todos. A las amistades del colegio nunca les llegué a decir nada, pero mis amigos del barrio, que eran unos cuantos, desaparecieron de la noche a la mañana. Nos conocíamos desde muy pequeñitos. Fue para mí un tremendo disgusto. Y durante una época me sentí muy solo. A través de las cartas a las revistas conocí a una transexual de Alicante, que se llamaba Sandra. Sandra era más mayor que yo y tenía algo más de experiencia. Ella fue quien empezó a llevarme de la mano. Fue una persona que me ayudó mucho, porque con ella pude conversar sobre el tema de la transexualidad y me explicó muchas cosas que yo no sabía. Fue quien más me ayudó a entender todo lo que a mí me pasaba.
Sandra es el nombre que llevo yo actualmente, y lo llevo por ella, en su honor. En un principio mi nombre era Bea. Yo me había puesto el nombre de Bea por la chica que aparecía en la serie Verano Azul, que a mí me gustaba mucho, y lo de Sandra vino después. Conocí a Sandra primero por carta y nos fuimos escribiendo largo tiempo. Algunas veces, aunque pocas, hablábamos por teléfono. Un día vino a Barcelona a ver a un novio suyo y entonces aproveché para irla a ver al Hostal Oasis en la Barceloneta, donde se alojaba, y la pude conocer en persona. Ella era mayor de edad, tenía unos 20 años. Yo aún tenía 16. Y fue ella quien me explicó qué hormonas debía de tomar y me indicó las pautas para tomarlas correctamente. Ella aún estaba realizando su proceso de hormonación. Antes tu médico era tu amiga y tu enfermera la amiga de tu amiga. Las cosas iban así. Ella me explicó en detalle. Para que te crezcan los pechos, te tienes que pinchar estas hormonas cada 14 días, luego tanto tiempo de descanso. Esta cantidad al principio, esta cantidad después, etc. También me explicó cómo conseguir las hormonas. La primera caja la compré en la farmacia, antes no hacía falta receta ni nada, y ya para la segunda y siguientes decidí ir a la Seguridad Social, ya que con receta eran más baratas. Solamente le entregaba una caja vacía de las hormonas a la enfermera y ella me daba la receta. Recuerdo que alguna vez me preguntó para quién era la receta y yo contesté que era para mi madre. Recuerdo que cuando me puse la primera inyección de hormonas, nadie me había explicado lo que me iba a pasar. Se manchó mi calzoncillo con una gota de sangre. No le di importancia, la lavadora ya lo lavaría. Mi madre, que vigilaba todo lo que yo hacía, cuando puso la ropa a lavar, se encontró mi calzoncillo con la gota de sangre y puso el grito en el cielo. Bueno, la que se lió. Y recibí mi primera hostia, aunque no fue la última, sino muchas más, y chillidos y broncas que vinieron después. Incluso mis padres me llegaron a amenazar con desheredarme y así ha sido. El marcaje por parte de mis padres fue muy duro. Aún así yo siempre buscaba la manera de salirme con la mía. La verdad es que yo tampoco pensaba entonces que el efecto de las hormonas se reflejara en mi cuerpo tan rápidamente. Su efecto era muy fuerte y en cosa de medio año ya se me notaban los pechos. A partir de ese momento, paré de pincharme, porque seguía sin tener muy claro lo que yo quería. Me seguían gustando las chicas. Como los pechos se me notaban, me acostumbré a usar ropa oscura para disimularlos. Casi siempre vestía de negro o azul marino. Cuando yo ya tenía 17 años, Sandra vino a trabajar de prostituta a Barcelona. A Sandra le gustaban los hombres, pero en la casa de relax donde trabajaba le dijeron que se tenía que cambiar de nombre, que se pusiera un nombre más erótico. Ella escogió el nombre de Angie. Fue entonces cuando yo abandoné el nombre de Bea y cogí su nombre. Como yo no acababa de entender la contradicción en mi interior. Que a mí me gustara vestirme de mujer, pero que me gustaran las mujeres y no los hombres, Sandra me propuso que probara a trabajar en la prostitución para salir de dudas. Así que lo pensé un tiempo, hasta que me decidí a probar con tal de aclarar mis ideas. Duré 5 días trabajando en la casa de relax. Una vez y nunca más. Jamás he vuelto a repetirlo. Me pagaron bien y salí de dudas.
Volví a descubrir definitivamente lo que yo ya sabía, que a mí me gustan las mujeres y no los hombres. Quería independizarme de mis padres y necesitaba ganar dinero. Para una transexual no era fácil encontrar trabajo, aparte de la prostitución, que yo no quería hacer. Se me ocurrió estudiar peluquería, pues allí no tendría problemas para trabajar siendo transexual. Así que dejé la electrónica, al acabar el primer grado y entré en una escuela de peluquería en la Academia Pardo en la Rambla de Cataluña con 17 años. La duración del curso era de 2 años y el horario de clases era de mañana y tarde. Mientras seguía buscando dónde ganarme algún dinero, me salió la oportunidad de trabajar por la noche en una barra americana en la calle Amigo. Mi vestido era un pareo hawaiano y un collar de flores nada más y se trataba de entretener a los clientes y darles conversación, pero sin cama, sin sexo. Allí me pagaban un sueldo diario de 1000 pesetas más el 50% de las copas. Ganaba muy bien. Lástima, que no duró. A los 15 días la policía lo cerró, ya que el dueño no tenía autorización legal. La verdad es que yo me arriesgaba mucho porque aún era menor. Y menos mal que cuando la policía vino a cerrarle el pub, los policías no se dieron cuenta de mi edad porque me hubieran metido en un buen lío. Me gustaba el trabajo de peluquera y lo hacía todo muy bien. Peinaba muy bien, cortaba muy bien, teñía muy bien, pero tuve un problema, nunca logré aprender a elaborar los tintes. Antes los tintes no eran como ahora que vienen en tubo, sino que se tenían que preparar. Todas las peluquerías tenían un laboratorio trasero con muchos polvos, donde se preparaban las mezclas. Para lograr el color, se tenían que mezclar los diferentes polvos. Al elaborar el tinte, yo no lograba acertar el color. No hubo manera de que lo aprendiera. No pude pasar de curso y tuve que dejar la peluquería, a pesar de que me gustaba. A partir de aquí hice un parón obligado en el mundo de la transexualidad y fue cuando empezó mi relación con Inma. Mis amigos del barrio. Mientras nuestros padres pensaban que estábamos dando vueltas por el barrio, nosotros, la pandilla de chicos del barrio que éramos amigos desde chiquitos, dábamos vueltas por toda la ciudad. Éramos un grupo de niños entre 8 y 13 años y todos teníamos bicicletas, así que nos íbamos con nuestras bicis a dar vueltas por Barcelona. Algunas veces íbamos a Montjuïc hasta arriba del todo a visitar el castillo. Entonces no existían carriles bici, pero tampoco había el tráfico actual, era fácil circular con las bicicletas por Barcelona, porque la gente respetaba mucho más que ahora. Se podía circular por toda la ciudad mucho mejor. Otras veces íbamos a la Barceloneta o bien al rompeolas. Mi abuela me había comprado una caña de pescar. Cuando íbamos al rompeolas, algunas veces me llevaba la caña de pescar y allí intentábamos pescar. Casi nunca pescábamos nada. También nos gustaba mucho andar. Los chicos más mayores del barrio solíamos ir a menudo a la plaza de San Jaime a comer a una hamburguesería, nosotros la teníamos bautizada como Don Bocadilín, que aún existe. Aunque entre tanto ha cambiado de dueños y la han reformado unas cuantas veces. Bajábamos andando, un día tocaba Frankfurt y otro hamburguesa, nos lo comíamos por ahí y luego subíamos andando de nuevo hasta nuestro barrio. Otras veces íbamos hasta la Plaza de España andando ida y vuelta. En Barcelona en aquella época quedaban aún muchos solares con casas abandonadas, que luego fueron desapareciendo.
Encima se construyeron edificios de pisos. Eran casas antiguas con jardín. A nosotros nos gustaba entrar a curiosear. Saltábamos las verjas. Entrábamos por donde podíamos. Siempre era toda una aventura. Había casas abandonadas que estaban muy bien cerradas y era difícil entrar. Recuerdo una que nos metimos la primera vez y la pudimos recorrer entera, pero la siguiente vez que lo intentamos, nos la encontramos completamente tapiada. Como ya la conocíamos, sabíamos que detrás había un parking de coches y que se conectaba el parking con la finca mediante una ventana muy pequeña. Era tan pequeña que una persona mayor no hubiera podido pasar por ella. La ventana daba a la casa y por suerte, esa ventana no estaba tapiada. Por ahí nos pudimos colar las siguientes veces. Allí, en esa casa, montamos más de una fiesta, porque nadie sabía ni imaginaba que estábamos ahí dentro. Solo lo sabíamos nosotros, los chicos de la pandilla del barrio. Allí en el solar construimos una cabaña con el material que encontramos por la casa y nos quedó muy bien. Incluso llevamos una mini nevera con bebidas. Era un privilegio. Recuerdo que en el jardín había un nísperero y recogíamos los nísperos para comérnoslos. En invierno llegamos a montar allí una chimenea para hacer fuego y calentarnos. En otra casa abandonada, donde yo había entrado con mis amigos alguna vez, un día intenté entrar yo solo. Quise saltar la valla, pero sin ayuda yo solo no podía. Alguien había tirado a la calle una ventana, de esas que llevan un ventilador para la cocina, incrustado en el cristal. La cogí y puse el pie en el agujero del ventilador para apoyarme y poder entrar. Al entrar me funcionó, pero a la hora de salir, al poner el pie en el mismo lugar, el cristal no aguantó y se rompió clavándome los cristales en mi pie. Mi pie sangraba. Me fui a lavar el pie a una fuente que había cerca y volví a mi casa sangrando. Mis padres no estaban. Me acerqué a casa de una vecina, clienta de mi madre, y ella me curó la herida. Entre medias llegaron mis padres a casa y vieron todo lleno de sangre. Una vez curado, la clienta llamó a mi madre para avisarla de que yo estaba en su casa y de lo que me había pasado. Me cayó una somanta de palos y con razón. Me podía haber dejado el pie allí, pero me hice solo rasguños. Un día entramos en otra casa abandonada. Para entrar, teníamos que subir por un montículo de tierra y piedras. Primero pasó mi amigo Pedro, luego iba yo. Al pisar Pedro sobre el montículo, se removieron las piedras y para mi sorpresa, vi que salían unas monedas de debajo de las piedras. Se lo dije a Pedro y enseguida nos pusimos los dos a escarbar el suelo. No solo salieron monedas, sino billetes también. Nos llevamos más de 6.000 pesetas. No sé de quién eran ni qué hacían allí escondidas. Para nosotros fue como encontrar un tesoro. Luego fuimos a la tienda de mi madre y allí nos lo repartimos entre los dos. A mi amigo Pedro y a mí nos gustaba mucho ir en tren. Y cuando podíamos, lo cogíamos. Si íbamos a lugares más cercanos, como Castelldefels o Sitges, nos bajábamos allí y visitábamos el lugar. Esto a veces lo hacía yo solo también. Si íbamos más lejos, por ejemplo hasta Tarragona, cuando llegábamos allí, simplemente nos volvíamos con el mismo tren, tren para arriba, tren para abajo. Íbamos solo por el puro placer de ir en tren y con eso teníamos suficiente.
a veces hacia Tarragona, otras hacia Gerona, otras a Lérida, etc. También íbamos a veces a la estación de Francia y nos metíamos por las vías a saltar entre los vagones y meternos por donde podíamos. En aquella época, aún existían algunas máquinas de vapor que nos encantaban. A la pandilla de chicos del barrio también nos gustaba meternos en las obras, cuando no había nadie y los trabajadores ya habían plegado. Curioseábamos lo que había dentro. Recuerdo una vez en una obra detrás de casa, era viernes y los trabajadores ya se habían ido, y nosotros nos metimos. Íbamos mi hermano, 2 amigos y yo. Y se nos ocurrió construir una casita con los materiales de la obra. Había un bidón con agua dentro, cogimos cemento y arena y preparamos la mezcla y con tochos que había por ahí, nos pusimos a construir una caseta, hasta con tejado. Al final de construirla, estábamos llenos de cemento hasta la cabeza y buscamos cómo lavarnos. Había un grifo, pero no salía agua. Nos pusimos a buscar la llave de paso y al no encontrarla, a mí se me ocurrió coger un pico e ir levantando la tubería para llegar a la llave de paso. En aquella época, las tuberías eran de plomo, así que eran blandas. Di una primera picada en el suelo de tierra siguiendo el rastro de la cañería, encontré el tubo y lo levanté. Seguí la siguiente picada un poco más para allá y levanté el tubo. Pero a la tercera picada, acerté directamente en el tubo y en la zona anterior a la llave de paso, o sea que reventé sin querer la tubería. El agua brotó a chorro. Nos pudimos lavar, pero luego no pudimos cortar el agua. Saltamos la tapia y nos largamos para casa. A las 2 o 3 horas seguía saliendo agua, tanta que ya bajaba por la calle un riachuelillo. El agua estuvo manando todo el fin de semana. Imagino la cara de sorpresa de los paletas, cuando llegaron el lunes a la obra y descubrieron que alguien había construido una caseta dentro. Debieron de alucinar. Ya un poco de más mayor, los chicos del barrio de mi edad y yo cogimos la costumbre de ir todos los sábados al Rey de la Gamba en la Barceloneta. Allí nos pedíamos una bandeja de mejillones o gambas con pan con tomate y los domingos íbamos a las tascas del barrio de Gracia a hacer el vermut. No bebíamos alcohol ni fumábamos, pero nos alimentábamos muy bien. La fórmula de la pólvora. La fórmula de la pólvora me la enseñó mi padre, que entendía de química. Lo que no se imaginó, cuando me la explicó, es lo que haría yo con ella. Un día que estaba yo solo en mi casa se me ocurrió coger un tubo cilíndrico, de ancho como una botella de cava y de alto como unos 40 centímetros. Quería hacer un volcán, pero no pensé en nada más, ni por supuesto en el riesgo que corría. Empecé a rellenarlo con pólvora. Yo había conseguido los productos para la mezcla, en total casi 1 kilo. Debajo puse una plata metálica para que aguantara el calor y lo encendí. Cuando empezó la combustión, salió tal llamarada, medía unos 2 metros y una humareda blanca y densa que se expandía rápidamente por la terraza. Lo primero que hice fue entrar en casa y esperar que terminara pronto el lío que había montado. Duró un buen rato hasta que se agotó la pólvora. Tal era el calor que fundió la bandeja de metal que tenía debajo y quedó una mancha negra en el suelo de la terraza. Cuando volvieron mis padres, la que se lió. Me pegaron un montón de sopapos y con razón. La verdad es que me podía haber quemado yo, por no decir el edificio, más por la cantidad de pólvora que hice. Las bandas.
Antes había muchos problemas con las bandas juveniles. Mi zona estaba rodeada por varias bandas fuertes. Por la parte del sur tenía la Sagrada Familia, y allí había una banda de las más grandes de Barcelona, se llamaba la Banda de la Renfe. Entre medio había alguna mini banda, eran gente propia de la Renfe y no eran peligrosos. Después, ya subiendo en pleno barrio de Gracia, estaba la Banda del Raspall, nombre dado por la Plaza del Raspall, que era su centro de reunión, aunque eran pocos pero muy peligrosos porque eran todos gitanos y karatecas. Yo tenía un amigo en el colegio del Parque Güell que vivía allí y había entrado en la banda. Él me explicó que se entrenaban saltando las cabinas de teléfonos. Y efectivamente más de una vez cuando iba a su casa los vi y no he visto nunca después gente saltar tan alto. Cogían carrerilla y para saltar se ayudaban de un tablón de madera y eso les impulsaba para saltar por encima de la cabina de teléfono. Parece de película, pero era real, lo hacían. Así se entrenaban. Hacia el norte de mi zona estaba la Banda del Carmelo. Eran muchos y peligrosos. Y ya por la parte derecha de mi zona se tocaban la del Carmelo con la de la Renfe, aunque por el medio había bandas pequeñas, pero o bien pertenecían a unos o bien pertenecía a otros y no eran nada importantes. Cuando atravesábamos la ciudad con las bicis y pasábamos por algún sitio donde podíamos encontrar problemas con bandas juveniles, pasábamos de largo esa zona y no parábamos. Alguno del grupo avisaba: "Ahora no paréis", y así esquivábamos las bandas y un montón de problemas. Solíamos ir por las calles anchas y transitadas, evitando los callejones y las calles estrechas para evitar peligros innecesarios. La fiesta mayor. En agosto se celebraba la fiesta mayor de Gracia. Adornaban las calles. Traían una feria que la instalaban en el Paseo de San Juan. Los feriantes ponían sus puestecitos. Había atracciones, vendían chuches, hacían tómbolas, sonaba la música y muchas cosas más. Bueno, todo lo típico que se hace en una fiesta popular. Recuerdo que iba con mi amigo Pedro, 2 años menor que yo, y pasamos por delante de un puesto que rifaban jamones. En cada sorteo de jamones regalaban unos cuantos números y cada 5 o 6 sorteos de jamones daban un premio de 3.000 pesetas. Salíamos del cine y al pasar por ahí nos dieron números. Era tarde y mi amigo se quería ir, pero yo le dije: "Pedro, espérate, que nos van a tocar las 3.000 pesetas. El sorteo del premio era a las 11 de la noche y mi amigo se jugaba una paliza al llegar a su casa, porque aún era muy crío para volver tan tarde. Efectivamente, cuando llegó el sorteo de las 3.000 pesetas, primero salió un número que no teníamos, pero la persona a quien le correspondía no estaba. Repitieron tirada y tocó un número que tenía yo. Me dieron 3.000 pesetas y repartimos. Yo me llevé 1.500 y mi amigo 1.500 más una tunda de palos de su hermana por llegar tarde a su casa. Pedro no tenía padres y quien se ocupaba de él era su hermana mayor, y encima se le quedó con 1.000 de las 1.500 pesetas que llevaba. La verdad es que nos lo pasábamos muy divertido. También íbamos a veces en barco. Nos subíamos a la Golondrina para dar una vuelta por el puerto de Barcelona. Nos subíamos al teleférico que sube a Montjuïc o al funicular que va al Tibidabo. Ahora que lo pienso, ¿cómo era posible que a niños menores les dejaran subir a todos sin acompañantes? Nunca nos pidieron nada.
Pagábamos nuestra entrada y ya. Hoy en día esto sería impensable. Personalmente creo que antes vivíamos mejor y que ahora hay demasiado sobreproteccionismo por parte de los padres y demasiadas leyes que tipifican como delito lo que antes era una cosa normal. La persecución. Ya entrados mis 18 años y antes de mi relación con Inma nos fuimos un día con mi amigo Javi, el trapero del barrio, en su coche a la Rambla de las Flores porque él quería ir con una de las prostitutas que trabajaban allí. En el coche íbamos 4 personas. Javi iba al volante, mi amigo Alberto a su lado y detrás íbamos Sebas y yo. Javi aparcó el coche al final de la Rambla, justo por encima del gobierno militar y nos dijo que le esperáramos allí media hora, que se iba con una de las chicas y luego volvía. Alberto aprovechó para salir del coche y dentro nos quedamos Sebas y yo. Al cabo de unos 10 minutos Alberto entró en el coche y me dijo agitado: «José, corre. Siéntate delante y arranca rápido y vámonos de aquí que hay problemas». Yo le pregunté qué sucedía, y Alberto me contestó: «Primero arranca y por el camino te lo cuento». Nada más arrancar el coche, Alberto nos explicó que mientras estaba fuera del coche había escuchado la conversación de 2 chicos que decían haber reconocido el coche de Javi y que querían darle un escarmiento. Uno le decía al otro de ir a buscar a sus amigos para hacerlo. A la altura del bar Cosmo se nos puso un vehículo al lado en plan amenazante. Eran los mismos chicos que Alberto había escuchado hablar. Ellos intentaron cortarnos el paso. Di un golpe de volante y no pudieron. Entonces aceleré todo lo que pude para evitar que me volvieran a adelantar. Así nos estuvieron persiguiendo un buen trozo. Antes de llegar a la Plaza Cataluña pensé que la única forma de librarnos de ellos era atravesar la Rambla, cruzar al otro lado y cambiar de sentido. Mientras yo pensaba en cómo hacerlo, vi un coche de la policía parado en una esquina. Ese era el momento. Justo delante de la policía, hice subir el coche encima de la Rambla y tiré hacia abajo por en medio. La gente se apartaba saltando y chillando. La policía activó la sirena y las luces y nos empezó a perseguir. Ya cuando tuve a la policía detrás mío, bajé el coche a la calzada y lo paré. Sabía que estábamos cubiertos, ya que Alberto, no sé cómo, tenía el carnet de socio de la Asociación de la Policía Internacional, aunque él no era policía. Alberto bajó y habló con ellos y se identificó. Les explicó lo sucedido y nos fuimos sin más. Nunca llegamos a saber por qué esos chicos querían vengarse de Javi, ya que él nunca nos quiso contar nada.